Buenos días, buen comienzo de semana, tal como fue anunciado en nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día con un joven diputado del Partido Nacional, con Martín Lema, a quien le vamos a consultar sobre algunos temas candentes, muy sensibles para la población. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Está solicitando al Ministerio de Salud Pública que derogue una ordenanza que perjudica y mucho a aquellas personas que necesitan recibir medicamentos para el tratamiento contra el cáncer. ¿Cómo se genera el problema? Sí, efectivamente, en el formulario terapéutico médico están incluidos un montón de medicamentos que para las personas tratándose de medicamentos de alto costo, cuando no es brindado por las mutualistas y no puede acceder porque su poder adquisitivo no lo permite, recurren al Fondo Nacional de Recursos y se hacen de estos medicamentos para poder realizar el tratamiento acorde a lo que es la indicación médica. Lo que sucede es que hay algunos medicamentos que no se encuentran dentro del formulario, muchos de ellos para tratamientos oncológicos, y lo que está sucediendo es que el paciente recurre a tratar de conseguir y hacerse de ese medicamento, se le es negado, por lo tanto, promueve una acción de amparo y en altísima cantidad de casos esa acción de amparo se hace lugar y al final el paciente logra dar con el medicamento. Lo que ocurre en estos casos, al no estar incluidos en el formulario terapéutico médico, es que la persona que padece este tipo de enfermedades pierde un montón de tiempo en lo que es el tratamiento. Y a su vez le genera todo un estrés psicológico que también es contraproducente para la enfermedad que tiene que enfrentar. Entonces nos encontramos con una ordenanza para nuestro gusto totalmente violatoria de la legalidad y totalmente inoportuna. Es una ordenanza que firma Susana Muniz 2 días antes de dejar el Ministerio de Salud Pública, que es la ordenanza 86 del 27 de febrero de 2015, del corriente año. Y esta ordenanza para nosotros nos genera muchos reparos a nivel jurídico y también a nivel moral. Nos parece una ordenanza que no debe integrar nuestro sistema jurídico. Primero porque va en contra de prescripciones médicas. Cuando el paciente concurre a solicitar un medicamento de estos, no es porque al paciente se le ocurre y simplemente va. Es porque hay una indicación de un médico que considera que ese medicamento es necesario para poder realizar en forma eficaz y segura su tratamiento. Segundo, va contra el artículo 44 de la Constitución, al no estar permitiendo que se genere un trato igualitario en materia de salud. Y la igualdad en estos casos es tan profunda que tenemos la desigualdad, que tenemos diferencia entre el que tiene y el que no tiene. El que tiene va y puede comprar el medicamento, el que no tiene lamentablemente no puede hacerlo, pero a su vez entre dos personas que también tienen inconvenientes en acceder por los altos costos a estos medicamentos, tienen la desigualdad porque algunas acciones de amparo se hace lugar y en otras no se hace lugar. Entonces, dos personas en las mismas circunstancias están dependiendo lamentablemente del sistema de turnos según el juez que toque para acceder o no a un medicamento. Usted de este dice tipo. que en un alto porcentaje se da lugar a estos recursos de amparo. ¿En qué porcentaje? Altísimo, Sí. altísimo, altísimo. Porque yo había leído algunas declaraciones de las autoridades del Fondo Nacional de Recursos donde se decía que, bueno, en realidad en muchos casos no se daba lugar a los recursos de amparo y que había situaciones con algunos medicamentos que en realidad tenían un altísimo costo, un costo incluso desproporcionado, y se establecía, entre otras cosas, que no eran curativos sino paliativos, que no permitían curar el avance de una enfermedad, sino simplemente postergarlo por algunas semanas, en algunos casos un mes como máximo. Y ese era el argumento que se establecía para un medicamento que quizás salía $15.000 en un mes, no tener la posibilidad de darlo porque, bueno, sería con un muy alto costo para el Estado. La ordenanza lo que intenta justamente es frenar la cantidad de sentencias que el Ministerio de Salud Pública tiene en contra. El Frente Amplio ha recurrido a ese argumento del costo-beneficio. A mí me gustaría que el costo-beneficio se hable en otros temas, que se hable en ANCAP, que se hable en la publicidad oficial de empresas estatales, que se hable como se está hablando ahora en la Ante la Arena. Ahora, en salud me parece que tenemos que hablar de moralidad y de justicia para que todos los habitantes del territorio puedan acceder en forma igualitaria a esos medicamentos. No es de recibo esos argumentos. En primer lugar, cuando se habla del tiempo de vida,
Yo no me considero juez para decir que es mucho o poco tiempo de vida de una persona. Las personas que padecen estas enfermedades, los familiares, sufren muchísimo todo el tratamiento y todo el desarrollo de esta enfermedad. Por lo tanto, yo no me considero quien para hablar de costo-beneficio en un tema tan humanitario y tan sensible. Aparte de eso, el otro día escuché un argumento que realmente me pareció contundente. Cuando se da la posibilidad de extender el tiempo de vida y de mejorar la calidad de vida, no solamente es beneficioso para el paciente, sino que también se le da oportunidad a la ciencia, que viene avanzando constantemente de una forma realmente muy, muy positiva, a que la ciencia encuentre una cura para esa enfermedad. O sea, el tiempo no es en vano, nunca es en vano. No somos quienes para catalogar cuánto tiempo de vida vale la pena o no para proporcionar un medicamento a una persona. Aparte de ese argumento no es serio, no es serio. Es un argumento totalmente fuera de lo que es el contexto, de lo que es el marco internacional. Porque esos medicamentos, primero, tienen un análisis científico riguroso a nivel internacional. La mayoría de ellos, o la totalidad de ellos, están avalados por las agencias americanas y las europeas. La FDA ha avalado estos medicamentos, por ejemplo. Cuando llegan a nuestro país, es avalado por la comunidad médica toda. Es avalado por la cátedra de medicina de la universidad, es avalado por el Ministerio de Salud Pública y en este aval es avalado para comercializarlo. Es decir que quienes permiten que se esté comercializando y al estar comercializado muchos pueden adquirirlo comprándolo, se les dice que en algunos casos parece que no valdría por un tema de costo-beneficio. Para mí es un argumento totalmente fuera de lugar y me parece que acá tenemos que hablar de moralidad y de justicia. ¿Y tiene usted noción cuántas personas han quedado por fuera de recibir los medicamentos desde que se derogó esta ordenanza? La cantidad no, con que sea una ya me alcanza para hacer este reclamo, porque es una injusticia. ¿Y qué receptividad ha tenido el reclamo? Bueno, del Ministerio de Salud Pública lamentablemente no hemos tenido respuesta. Acá me parece que hay dos cosas para derogar la ordenanza. Primero, moralmente estar de acuerdo con que esta ordenanza no debe estar, lo que creo que debe pasar, porque no considero que nadie tenga esto porque sí, considero que en realidad debe ser compartido el argumento de que haya que derogar la ordenanza y después hay que tener el coraje de derogarla. ¿Y los recursos? ¿Los recursos? Bueno, yo creo que los recursos económicos... Yo me imagino que es lo que usted dice, yo parto de la base que ninguna autoridad va a derogar una ordenanza que otorga tratamientos contra el cáncer porque le gusta, no es una decisión agradable, por cierto. Imagino, presumo que va a haber un tema de no poder afrontar los costos que genera ese tipo de tratamientos. Los costos que de hecho en la mayoría de los casos se están destinando. O sea, ya hoy por hoy, con la acción de amparo, muchos pacientes se hacen del medicamento. Lamentablemente se hacen más tarde del medicamento, lo que perjudica su tratamiento. Y también, y en esto no hay que perder de vista, se ocasiona un daño psicológico a los familiares y al propio paciente. Y aparte yo creo que estos temas que son de tanta sensibilidad, lo primero que nos tenemos que preguntar es si es justo y si moralmente en nuestra sociedad prima esa intención, que yo creo que no, que es todo lo contrario, que la sensibilidad, la solidaridad y el ímpetu de que todos tengamos un trato igualitario y justo a nivel de salud está y prima. Pero aparte, hace poco, con respecto al tema del Antel Arena, escuché decir de que esos fondos serían mucho más optimizados si fueran destinados a otro rubro o a otro lado. Bueno, en este caso, si consideramos a la salud tan básica, si consideramos a la salud algo tan importante, lo que tenemos que hacer es, primero, tratar de tener como meta de que tiene que haber un trato justo e igualitario. Y luego, ya que muchos costos se están abordando por lo que decíamos y hasta más caro, porque no es lo mismo un medicamento que integra el formulario terapéutico médico previo a una negociación que permite poder bajar el costo, que necesariamente haya que pagarlo, que ya lo que es el precio o lo que es el costo ya escapa un poco de ese ámbito de negociación. Es decir, que también capaz que estamos perdiendo plata en esos medicamentos que se están proporcionando y se terminan proporcionando. Y después yo creo que hay que optimizar recursos. 3 días antes de lo que fue la elección del Sindicato Médico del Uruguay, el presidente de la República avaló la eliminación progresiva de órdenes y tickets. Cuando supuestamente nos encontramos en un sistema nacional integrado
que hace como prestador de servicios cualitativamente es tan bueno como el que prestan las mutualistas. No digo yo que así sea, digo que los propios que impulsaron esta reforma así lo dicen. Entonces, por lo tanto, quizás las órdenes y tickets no serían un impedimento para desarrollar un tratamiento teniendo la opción de ACE. Antes de hacer este aval, antes de hacer esta aprobación, tenemos que ver si nuestro sistema de salud está actuando de acuerdo a lo justo y de acuerdo a lo que es un trato igualitario. Desde su punto de vista, entonces, antes de eliminar órdenes y tickets en las mutualistas o de disminuir su precio, sería mejor destinar esos recursos a este tipo de tratamientos. Yo estoy dando un ejemplo, hay que estudiarlo. Sí creo que hay un montón de gastos que se han realizado que no condicen con lo que es la ordenanza 86 del Ministerio de Salud Pública que firmó Muniz antes de dejar el cargo. Bien. Por ejemplo, la policía oficial. Pero este tema lo vamos a seguir hasta el final. Y decía que no ha tenido respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, no le ha contestado ni siquiera. No, absolutamente, y lo vamos a seguir. ¿Muestra una falta de sensibilidad entonces el ministro Basso? Yo creo que humildemente está mostrando falta de coraje en derogar esa ordenanza. Nosotros vamos a seguir el tema. ¿Qué es seguir el tema? Vamos a tomar acciones. Porque no estamos en esta actividad para expresar tímidamente lo que pensamos. Estamos en esta actividad para trabajar intensamente por lo que sentimos, y acá sentimos que es una injusticia lo que se está provocando, y vamos a seguir el desarrollo del tema, y como el ministro no nos contesta a nosotros, vamos a hacer que le conteste a la gente. Vamos, y te da la primicia, Nicolás, vamos a ampararnos en el artículo 30 de la Constitución, derecho de petición, en el cual vamos a juntar firmas para que se derogue la ordenanza, para que se incluyan medicamentos para el tratamiento de este tipo de enfermedades al formulario y para que el Fondo Nacional de Recursos cuente con un sistema más dinámico a la hora de incluir y de revisar y actualizar lo que son sus prestaciones, tanto a nivel de medicamentos como a nivel de técnicas. Así que, por supuesto que vamos a iniciar, si en breve, en el corto plazo no se nos contesta, vamos a comenzar una campaña de firmas. Yo este tema lo hablé con el líder de nuestro sector, Luis Lacalle Pou. Conociendo a Luis Lacalle Pou, no tenía ninguna duda de cuál era la respuesta que me iba a encontrar, y me encontré con una respuesta de total apoyo a la iniciativa. Ahora en estos días vamos a estar charlándolo con compañeros para, obviamente, aportes que tengan para hacer y para que sea una campaña con profundidad, porque es una injusticia la cual nos vamos a revelar. Eso es un hecho. Y vamos a tomar todas las acciones humanas y parlamentarias que estén a nuestro alcance para que el ministro de Salud Pública derogue esta ordenanza y tenga un sistema justo en cuanto a brindar medicamentos. El objetivo de la campaña de recolección de firmas entonces es hacer más potente el reclamo que ustedes están planteando. Exactamente. Vamos a hacer toda la medida porque no nos vamos a quedar solamente con la expresión de deseo, sino que vamos a recurrir a lo que es el apoyo popular, al apoyo de la gente en un tema tan sensible. Nadie está exento de que le pase, y aparte de un tema de sensibilidad y solidaridad. Es ponerse un segundo en un lugar de alguien que está padeciendo una respuesta que por costo-beneficio no se le da un medicamento. Es ponerse en el lugar del familiar, del paciente que está recibiendo esta respuesta, y aparte de preguntarnos qué queremos, porque esto nos define mucho como sociedad y como país. Y va en contra, reitero, del artículo 44 de la Constitución y muestra de que no se está tratando la salud con justicia y con igualdad, que es lo que estamos reclamando nosotros. Una campaña de recolección de firmas que buscarán que sea masiva, me imagino. ¿Tiene un horizonte planteado de cuántas firmas se pueden llegar a recolectar? Imagino que cuantas más se recolecten, más presión social hay, ¿no? Sí, exactamente. Cuanto mayor cantidad de firmas, lógicamente que implica reforzar la propuesta. Estamos confiados y aparte creemos que es lo que tenemos que hacer. Yo no me siento bien quedándome únicamente con la solicitud. El apoyo de nuestro líder Luis Lacalle Pou es básico e importante, y acá hay que rebelarse contra estas cosas porque no venimos a actuar acá. Y que Tabaré Vázquez sea un médico oncólogo muy reconocido no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Usted decía que la ordenanza fue firmada por la ministra de Salud Pública, la exministra Susana Muniz, actual presidenta de ACE, pero ¿esperan que Vázquez tenga algún tipo de señal en este sentido? Y es una expresión de deseo. Es una expresión de deseo, por supuesto. Esperamos que todos los actores políticos, y nosotros vamos a incluir a los actores sociales, que quizás sean los más importantes, para reclamar esto. Pero por supuesto que sí. Pero aparte de un tema de que
El costo-beneficio, que recién hablábamos, en estos temas es básico definir primero hacia dónde vamos, definir primero un rumbo. Vemos tantos gastos injustificados, tantos gastos que uno dice, ¿para qué gastar tanto en eso? Y en salud vamos a estar tratando de optimizar y de economizar. No nos vamos a permitir eso, por lo menos no en forma tímida. Ha sido muy crítico también usted de la actual composición del directorio de ACE, en particular la ausencia de la oposición en este directorio. Parece ser un tema obviamente ya laudado, el Frente Amplio definió quiénes van a ser las autoridades, resta simplemente por conocer quién va a ser representante de los trabajadores, eventualmente el movimiento de usuarios. ¿Se pierde una oportunidad linda para poder ejercer un control desde adentro, visto desde la oposición? Sí, el Frente Amplio no quiere control en ACE, eso está claro, están los hechos. En el periodo pasado el directorio de ACE tenía como mandata la ley, había 5 directores. De los 5 directores había 2 directores del Frente Amplio, un director por la oposición y 2 que son los directores sociales. Uno por los usuarios, otro por los trabajadores. Cuando asume el nuevo gobierno, lo que establece el nuevo gobierno es que no iba a haber miembro de la oposición porque el control lo iban a llevar a cabo los directores sociales. Primer elemento que no compartimos, que no esté la oposición. Tiene que estar en algo tan importante como es la gestión del directorio de ACE. Segundo, que ese tímido argumento que expresa el presidente Vázquez y que también fue expresado por el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, se cae. Se cae porque cuando se dice que van a controlar al directorio, uno por los trabajadores y uno por los usuarios, es decir, los directores sociales, se termina cuando el Frente Amplio anuncia que tanto usuarios como trabajadores tienen que presentar 3 candidatos cada uno y quien tiene la palabra para la elección es el Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo elige a los 3 miembros del Frente Amplio más a los 2 miembros sociales. ¿Alguien le podría decir también que el Frente Amplio hizo una negociación con los actores de la oposición? Si bien es verdad que en esto siempre planteó la postura y dijo esto es lo que tenemos para ofrecer y después hubo mínimos cambios, fue una posición aceptada por la oposición. Al momento de integrarse al gobierno se acepta estos cargos que se ofrece el gobierno. Negociar e intercambiar sobre esos temas no quiere decir aceptar todo. Aparte yo creo que el primer perjudicado en esto es el propio Frente Amplio. Mejor dicho, el primer perjudicado en esto es la gente, que lamentablemente no puede conocer en profundidad muchos de los hechos que lamentablemente están transcurriendo en ACE. Y es por eso que cuando pasan cuestiones como la de las colonias, usted agarra su auto y se va hasta la colonia Etxepare a ver de improviso qué es lo que pasa. Nosotros vamos a todos lados. Nosotros conocemos la realidad in situ. Pero digo, porque usted y lo que decimos no porque lo confía en lo que conocemos. dicen las autoridades de ACE, por ejemplo. Es que lo que pasa es que los hechos me contrastan a lo que dicen las autoridades de ACE. Las autoridades de ACE, a mí me hablaron de un sistema nacional integrado de salud, que yo, por lo que veo in situ, digo que es un eslogan. Y lo puedo acreditar. Lo puedo acreditar. El Sistema Nacional Integrado de Salud es, en los hechos, un sistema desintegrado de salud que fue totalmente perjudicial para los intereses de la gente. Pero hay manejo de información, por ejemplo, en casos como lo que se dieron en las colonias de salud, que nos mienten a todos en la cara. Bueno, pero por ejemplo, con los casos de las colonias Etxepare y Santín Carlos Rossi, que hubo un montón de hechos que salieron a la luz pública, que por ejemplo, en la visita de la presidenta de ACE, o el directorio de ACE, a la Comisión de Salud, sostuvieron de que se hicieron investigaciones administrativas. Primer pregunta, si los hechos fueron tan claros como salió a anunciar inmediatamente la presidenta de ACE, ¿por qué se hicieron investigaciones administrativas? La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se hicieron esas investigaciones administrativas? Y la tercera pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son los resultados de esas investigaciones administrativas? Ninguna de esas tres preguntas tiene respuesta. Todas estas cosas que comento las hicimos en un video informe, estamos a la espera, esperamos que sea en forma rápida y dinámica, porque se dice que ya están. Pero la verdad que en eso nos encontramos con muchas cosas que no son lo que el Frente Amplio dice ser. También, por ejemplo, con las metas asistenciales. Las metas asistenciales bien inspiradas, porque no digo que estén mal inspiradas, lo que intentan es la prevención y un diagnóstico precoz. Sin embargo, si uno se mete en el portal que mismo el Ministerio de Salud Pública proporciona para que el usuario pueda evaluar
las diferentes metas logradas por los diferentes prestadores de salud, se encuentra con que las metas que debería hacer ACE, en algunas ni siquiera tienen las estadísticas, como el médico de referencia. Créeme que me quedan 2 minutos y hay un tema que no quiero dejar de abordar. Usted ha trabajado mucho también en el tema de los funcionarios judiciales, del reclamo que hacen, y ha hecho un pedido de informe al ministro de Economía, a Danilo Astori. ¿Cómo cree que termine esa historia? Esperemos que bien, esperemos que bien. Acá hubo horrores jurídicos que comienzan con la ley de presupuesto de este periodo a través del artículo 64, mala redacción. En ese artículo se quiso mejorar la retribución para los ministros de Estado y producto de los enganches también se aumentó la retribución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y con ellos todos los funcionarios del Poder Judicial. Se advirtió, eso es lo que lamentamos muchas veces, se advirtió de que estaba mal redactada y que iba a provocar este problema. En el transcurso de este tiempo hubo una ley interpretativa declarada inconstitucional, porque en realidad no era interpretativa, sino que modificaba lo presentado por el artículo 64. Primer intento del Frente Amplio en desconocer lo del artículo 64 de la ley de presupuesto. Segundo intento a través de la ley de rendición de cuentas de 2012, en el cual a través de los artículos 14, 15 y 16 se trata de decir de que lo que se dijo no fue lo que se quiso decidir y demás. Y al final el Frente Amplio ya insólitamente con la ley 19.310 de diciembre de 2014 termina reconociendo la deuda. Es decir, nadie reconoce o promueve una forma de pago de lo que cree que no debe. Es decir, que tuvo casi todo el periodo diciendo que no debía algo que al final del periodo terminó reconociendo que... Hubo fallos de la Suprema Corte de Justicia también, ¿no? Hubo fallos de la Suprema Corte de Justicia contundentes. Y sí, lo obligaban a reconocer. Contundentes. Bueno, y ahora hay una deuda. La primera solución que existe cuando hay una deuda es pagar. Ahora, si alguien debe 100 y vamos a suponer que esa persona no puede pagar 100, tiene que sentarse a negociar. Y para sentarse a negociar hay que hacerlo en forma seria, que no es la postura adoptada, porque han habido muchos interlocutores con multiplicidad de posiciones y eso no ayuda al conflicto. Y en 30 segundos hoy aparece en el diario El Observador que la Asamblea General podría eventualmente llegar a elegir los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se habla de transparentar la llegada a la Suprema Corte de Justicia. Usted desde la oposición, ¿qué es lo que visualiza? Yo soy republicano, creo en la separación de poderes. Y esto no es creo en la justicia. Esto va contra la separación de poderes. Y por supuesto, el poder legislativo no puede definir quiénes van a ser los ministros del Poder Judicial. Ahí yo creo profundamente en la separación de poderes. Ni siquiera voy a ver a fondo. Especiales. No, las mayorías especiales, el Frente Amplio tiene que entender que la mayoría que tiene, que es la mayoría parlamentaria, no es una mayoría especial. No, por eso, porque se habla de mayoría de 2/3 para la designación. Por eso, le da responsabilidades, no tantos privilegios. Tienen que empezar a entender eso. Acá primero la separación de poderes, respetemos la separación de poderes. Tenemos una república que nos vanagloriamos de tener el sistema que tenemos. No hagamos cosas que puedan llegar a perjudicar un sistema que tanto nos enorgullece a los republicanos y que tanto creemos en ese espíritu demócrata que tenemos que seguir profundizando y evolucionando. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Por favor, un gusto haber estado. La pausa y seguimos con muchas más noticias.